En el Ecuador, el tema de los cómics no está muy explotado, teniendo como referencia a grandes urbes como San Diego y Los Ángeles, en cuales eventos generados por este tema reúnen una gran cantidad de personas, quienes se dan cita a los mismos haciendo hasta lo imposible para estar presentes en ellos. Es por esta razón que nos hemos adentrado a esta cultura, tomando como referencia a Guayaquil, que es donde más predomina el mundo del cómic en el Ecuador. Grandes personalidades de este mundo en la ciudad nos han aportado con su experiencia, enriqueciendo el trabajo. Todo empieza por algo, y aquí la compra y venta del material fue lo inicial, creando espacios de comercialización de historietas. Y es precisamente este nuestro punto de partida. Bueno, yo he leído, coleccionado cómics desde que tenía 6, 7 años. O sea, antes de empezar a leer ya coleccionaba cómics. Empecé con los de Disney, después con cómics ingleses, los de 2000 AD, y después seguí con Marvel, y ya después, bueno, ya con DC, etcétera, etcétera. Poco a poco, el auge de los cómics fue creciendo en la ciudad, teniendo lugares donde las personas amantes a este arte se reunían, y en los cuales podían leer sin ningún temor, teniendo en cuenta que esto era mal visto, ya que las personas amantes a las historietas eran blancos de burlas, señalándolos como raros, nerds o frikis. Pero poco a poco esto fue cambiando, y a medida que pasaban los años, las series animadas llegaron y se posicionaron muy fuerte entre todos los niños, especialmente las series animadas basadas en los superhéroes, las cuales hicieron de este género algo muy común entre todas las personas y los cuales querían imitar a sus personajes favoritos, creando un culto sobre ellos y haciendo popular a este género literario. Bueno, los primeros cómics o historietas o revistas cómicas, como se llamaban en esa época, que llegan acá, venían generalmente de México. Estaba la editora La Prensa, estaba editorial Novaro. La Prensa se dedicaba más a la línea Marvel. Novaro estuvo más dedicada a la línea Warner y línea de DC Comics, ¿no? Aunque editaron algunos títulos de Marvel, también había algunas editoras que venían de Chile, de Argentina, como Zigzag, Lord Cochrane, en fin, que traían otras historias como El Fantasma, James Bond y otras más. En esa época las principales distribuidoras eran la Librería Selecciones, que tenía su local en el centro, y Muñoz Hermanos. Posteriormente, hacia la década del 70, se incluyó Ovido Hermanos, que abrió varios locales en distintas partes de la ciudad, a los cuales acudía generalmente el público que gustaba de leer, o en su defecto podías encontrar en distintas partes de la ciudad a gente que tenía su puestito de revista y colocaba unos banquitos con unos cordeles donde colgaban las revistas y las alquilaban para la lectura. Eso fue muy tradicional durante muchos años. Ahora, ¿qué era lo que llegaba? O sea, llegaban las historietas de Walt Disney en distintos títulos: Tribilín, Pluto, Donald, historietas de Walt Disney, cuentos de Walt Disney. Llegaban Superman, Batman, en los cuales se englobaban los títulos de otros personajes. O sea, por ejemplo, Batman presenta Flash, Batman presenta Linterna Verde, Batman presenta Campeones de la Justicia, Superman presenta la Legión de Superhéroes, por decirte algo, ¿no? Que en Estados Unidos obviamente cada uno tenía su título, pero en las editoriales latinas se contraía en menor cantidad de títulos. Esos eran los más buscados, aparte obviamente Llanero Solitario, Tarzán. Estaban los que eran, digamos, para todo público o para más chicos: Lorenzo y Pepita, Bugs Bunny, Porky y sus amigos, en fin, o sea, una variedad enorme de revistas, a las cuales se sumaba, en el caso de Novaro, la característica de que ellos, habiendo firmado con el Ministerio de Cultura mexicano, producían una serie de cómics de tipo educativo, joyas de la literatura, personajes ejemplares, vidas ejemplares, vidas ilustres, ¿no? Grandes viajes, grandes exploradores que te narraban distintas cosas a nivel histórico, lo cual pues era un gran logro para esa época, aunque eran quizás guiones o historias un poco ingenuas, pero tú terminabas aprendiendo con eso. Es decir, y mucha gente se motivaba también. Tengo compañeros que han contado que ellos aprendieron a leer antes de entrar a la escuela, justamente porque sus abuelos o sus padres les enseñaban por medio de las historietas. Cada vez más y más personas gustaban de este arte, y la demanda subía. Pero no todo es consumo, también es creación, y con ello nacieron lugares como la Escuela del Cómic, donde se puede aprender todo lo necesario para incursionar en este mundo. Mauricio Gil es el encargado, teniendo varias publicaciones que lo respaldan como escritor de cómics. En sus instalaciones ubicadas en la Casa Rosada,
Varios jóvenes se reúnen para aprender todo lo necesario para este arte. Se imparten clases de redacción de cómics, de diseño de personajes, de ilustración, de guión y demás puntos necesarios para armar tu propia historieta, enriqueciendo el mercado de los cómics en el país y sacando historietas propias, las cuales a su vez traen a más personas a este mundillo, haciéndolo crecer de una manera considerable. Alrededor de 8 meses dura cada módulo, y en este tiempo se pulen las aptitudes artísticas de los estudiantes, haciendo que su publicación final sea un material de calidad y no algo más del montón. En este ambiente se respira arte por todos lados, sabiendo que el cómic es considerado el noveno arte, siendo el más visual de todos, ya que combina la parte narrativa con la parte gráfica, haciendo un híbrido de ambos, generando un trabajo excepcional como ningún otro. Mis inicios al respecto del mundo del cómic comenzó como muchos chicos, comencé dibujando. Yo estoy dibujando de los 8 años de edad y al momento que ya terminé la universidad, terminé mis estudios, me puse a pensar con un grupo de amigos, ¿qué podemos hacer nosotros para poder crear algo nuevo, entre comillas, o hacer algo que no esté haciendo la gente? Entonces lo primero que se nos ocurrió fue, hagamos un cómic. Ok, ¿y de qué vamos a hacer el cómic? Pregunté yo. Entonces lo que se nos vino a la cabeza fue, hagamos un cómic, pero ayudemos directamente a lo que tiene que ver la identidad ecuatoriana. Hagamos un cómic que tenga que ver con leyendas del Ecuador. Ok, entonces así fue que salió justamente la primera edición de la colección Leyendas en julio del 2003. Ya voy a cumplir 14 años ya de haber sacado la primera revista de historietas. Y desde ahí la colección ha seguido manteniéndose con historietas que cuentan leyendas no de Guayaquil, sino de algunas partes del Ecuador en formato historieta. Y yo tengo a ver, en este momento tengo 20 revistas que ha sacado justamente la colección. Y sigue siendo todavía Leyendas la historieta que ha estado todavía aún constante y perenne dentro del mercado, no como otras que han desaparecido con el tiempo. Uno de los primeros eventos, ya que se puede decir grandes, fue el de cómic, fantasía y ciencia ficción en la Universidad Católica en julio del 2004. Fue el primero que hicimos, fue el primero que se realizó en una galería de arte, que era tremendo logro, pues hacer una galería de arte y mucho más en una universidad. Empezamos a convocar a tiendas, las pocas que había, de pronto algún artista, porque la mayoría de los artistas en ese momento, si bien tenían sus proyectos, no podían financiarlos, o bien porque no tenían trabajo, o en su defecto pues trabajaban pues como dibujantes o cronistas gráficos en editoras o en diarios. Siendo un arte, el cómic no distingue raza, condición social o económica, y más bien en nuestro entorno guayaquileño lo que más resalta es la jerga popular, ese léxico que todos conocen, pero que no todos usan. Iva Bernal, más conocido como Bernie, es un pionero en el Ecuador en crear cómics digitales, los cuales narran historias propias de los ecuatorianos, en especial de los guayaquileños, aventuras o anécdotas que muchos han vivido, pero que pocos son capaces de contar. Su obra maestra es Fu Manchu, un cuervito que, acompañado por un ratón llamado Racumín y un gato llamado Pellejo, viven aventuras dignas de un verdadero guayaco, tales como visitar prostíbulos, consumir drogas, emborracharse hasta más no poder, entre otras, lo cual hace que uno se sienta identificado con sus personajes y relacione algún rasgo del cómic con su vida personal o vivencias de alguien conocido. Este fue el entorno perfecto para que nuestros peculiares personajes se dieran a conocer y sean tan populares como lo son ahora, denotando que no es necesario crear la historia más fantasiosa, como en la mayoría de los cómics americanos, sino también darse cuenta de qué se tiene a su alrededor, para con ello conformar una historia tan grandiosa como esta. Fu Manchu está cumpliendo 12 años y lo está celebrando por lo alto, sacando un cómic todos los lunes, dejando que este personaje no muera y pasando su humor, que es muy guayaco, a las generaciones venideras. El cómic de Fu Manchu tuvo su origen, nació en agosto del año 2005. Fue pensado como un webcómic semanal. En esa época estaba el boom de los blogs.
Los blogs era como que las redes sociales realmente de esa época, porque la gente iba en un blog a comentar, a revisar lo que escribían otros. Las actualizaciones, digamos, eran casi diarias en esa época. Y el YouTube recién estaba empezando. Entonces, cuando yo empecé a trabajar la idea de Fu Manchu, dije voy a hacer mi página un blog y voy a actualizarlo cada semana y voy a subir historietas. Entonces, el personaje de Fu Manchu lo creé no como algo principal, ya era un personaje que lo hice en una pizarra de tiza líquida, y realmente era un personaje de fondo, ya, donde el principal era qué sé yo, cualquier persona que le pasaba alguna desgracia, y a Fu Manchu yo le dibujé de fondo, que se le reía, se le burlaba. Y fue para mi sorpresa, la gente, las personas que pasaban, amigos, colaboradores de trabajo, veían, y lo que más le llamaba la atención era el cuervito. Marico, despierta, loco, despierta. Joder, mueve el billete que te presté el otro día para ver la primera película porno en el IMAX 3D. ¡Parón! Entonces para mí fue algo como que me estaba dando una información de que ese personaje puedo cogerlo y puedo trabajarlo. Entonces lo cogí, le armé una historia, agregué más personajes, ahí salió Seba, salió Lisa, salió Pellejo, Rakumí, y comencé a armar una historia más larga para a largo plazo. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando. Gracias, Superman, por rescatarme de esos negros que querían reventarme el asterisco sin pagar. Tranquila, Nebraska, que hoy te voy a hacer todo el Kama Sutra kryptoniano. Uy. Entonces hay una mezcla de muchas ideas que yo le pongo al personaje para poder tratar de hacerlo lo más gracioso que me parezca. Ya, por ejemplo, uno de los personajes que me parecen más entretenidos es un personaje que es el marciano, que sale en un capítulo animado y este personaje es inspirado en una canción, la canción del Cocomán. Ya, y en la letra de la canción dicen que el marciano tiene una sola mano y un solo pie. Entonces eso a mí me dio la pauta para decir, voy a diseñar el personaje del marciano inspirado en esa canción, pero yo no tenía idea de qué es lo que iba a hacer, pero lo único que sabía es que te iba a tener una mano y un pie. ¿Qué dice, loco? A los años. ¿Cómo así por acá? Ahí comencé a jugar con diseños, a ver cuál es el que más me parecía chistoso. Y de ahí tenía que pensar cómo iba a ser la voz de él, cómo iba a hablar. Entonces todo ese tipo de cosas son un proceso de que es prueba y ensayo, prueba y ensayo. Y así con otros personajes. Pellejo, por ejemplo, Pellejo él es un gato que también fue concebido para un cómic, una idea de un cómic previo a Fu Manchu. Yo lo había diseñado para otro cómic que yo quería hacer, donde Pellejo iba a ser uno de los principales. Pero cuando armé el proyecto de Fu Manchu dije voy a meter a Pellejo como secundario, como un amigo de Fu Manchu. Entonces como que digamos que no podría decirte que tengo un solo proceso para crear personajes, porque justamente eso es lo que me gusta, que no estoy amarrado con un proceso. El personaje puede venir de diferentes inspiraciones, y eso es lo rico de crear historietas, que tú puedes hacer prácticamente lo que quieras. Otro punto a destacar sobre este mundo son los coleccionistas, personas que poseen varios artículos sobre un mismo tema, en este caso las historietas. No les importa gastar grandes sumas de dinero con tal de conseguir alguna publicación o historia en particular. Existen varios tipos, los que coleccionan una casa editora en particular y los que no distinguen en eso, sino más bien coleccionan por simple gusto. Para ser un coleccionista se tiene que estar preparado para todo, es decir, saber que este mercado es variante. Y un cómic que cuesta un determinado valor en un cierto tiempo puede bajar de precio o a su vez subir de una manera exorbitante, haciendo que este mercado sea un poco inestable, pero muy rentable para las personas que coleccionan y se dedican a la compra y venta del mismo. Creo que se masificó gracias a la industria del cine. Una vez que Marvel lanza sus primeros proyectos conjuntos, porque por ejemplo, en algún momento cuando salió la película de Richard Donner de Superman en fines de los 70s, era una película
con miras a hacerlo un universo único de Superman, Superman 1, Superman 2 y para de contar. No se había pensado en más películas ni en películas corales. En cambio Marvel, cuando lanza su primera película de, creo que fue Iron Man. Marvel Studios Iron Man, la primera. La película termina con una escena post créditos donde ya se anuncia lo que va a suceder. Entonces todo era parte de un proyecto mucho más grande y que tenía como consecuencia esta masificación del cómic, ¿no? Pero como te decía, en muchos casos lo que hace el producto es llegar solamente a las personas que van a las salas de cine. Entonces, tangencialmente, supongo que sí aumentó también la cuota de consumo de cómics, pero el común denominador de las personas es lo que ve en el cine. Seguramente esto es lo que sucede en las revistas y está ahí, así es. Los cómics cada vez van enamorando de a poco a Guayaquil. Su universo es tan grande que es imposible no conocer algo sobre alguna historieta. Superman, Batman, Spider-Man, Capitán América, solo por mencionar a los más conocidos, son íconos de la cultura popular, siendo muchas veces más famosos que personajes históricos reales de nuestro entorno. Es una industria que mueve millones de dólares anualmente, y es un mercado que solo va en aumento, atrayendo cada vez a más personas que, por simple curiosidad, por ganas de conocer a un personaje más a fondo, o simplemente por leer, se involucran en este mundo. En Guayaquil, aún queda mucho por explorar sobre este tema. Nos queda mucho por aprender de las grandes industrias del cómic, como lo son Marvel, DC, IMAX y Dark Horse. Pero estamos en buen camino, con personas comprometidas en esto, que no lo ven como un hobby, sino como un estilo de vida, algo de su día a día. Y pensar que al inicio esto era mal visto por la sociedad, y ahora es mal visto no saber sobre algún personaje en particular. Esto pasó a convertirse en un conocimiento general. Pasó a ser de algo detestable por muchos a ser algo amado por todos. Solo cabe decir que las historietas seguirán por siempre cautivando a grandes y a chicos, quienes disfrutan por igual y leyendo sin parar. Y los niños sonríen y podemos ver su alegría sin fin. Dejan a los adultos y dibujan tus sueños sobre un puente de arco iris. Es un paraíso del corazón y puede ser mejor.